Seguimos en política local. Estamos con el presidente del bloque del Frente de Todos, Lucas Franco, con el que vamos a hablar un poco, como decíamos, para que vos lo hagas, en defensa un poco del gobierno en este momento, ya en vísperas de las elecciones. Entonces se empieza a mezclar lo electoral con directamente lo que tiene que ver con la función de gobierno. Vos estás en el Consejo Deliberante, sos una persona joven, sabes distinguir muy bien esto, y hay cuestiones que en estos días empiezan a enturbiarse porque parece que todo es campaña. Y no es así, así que vamos a tratar de distinguir un poco lo que puede ir por el lado de la campaña, por un lado, que no es lo que nos interesa en este momento, y lo que le interesa al vecino, sí. Es decir, primero te doy la derecha, como se dice, ¿qué es lo que ves que podés resaltar del gobierno en este momento desde el punto de vista del Consejo Deliberante? Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. A ver, nosotros cuando asumimos la responsabilidad que hoy tenemos, quienes somos concejales, la intendenta y todo el equipo de gobierno, lo hicimos en función de ser coherentes con los compromisos asumidos. Mariel dice siempre, y a mí me parece muy atinado, que ella no hizo promesas de campaña, sino que asumió compromisos con la comunidad. ¿Cuáles eran esos compromisos? Darle mayor envergadura al Estado, mayor poder al Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado tenga mayor capacidad para intervenir en las relaciones de la comunidad, en las situaciones estructurales que necesitan ser resueltas. Y para eso, quienes tenemos la función legislativa y quienes tienen la función ejecutiva, asumimos el compromiso de aportar nuestros esfuerzos. Yo resalto situaciones que hemos vivido en el Consejo Deliberante. En el Consejo Deliberante se sancionó la ordenanza que consagra la gestión integral de residuos. Por ejemplo, hoy hay estaciones ambientales en Moreno, se está haciendo un trabajo alrededor de más de 80 puntos verdes, que son lugares en donde se recibe la basura separada. Se ha modificado el sistema de recolección de residuos y hoy tenemos todos los bienes de capital, es decir, los camiones y las máquinas en propiedad del Estado, y eso ha reducido casi a la mitad el gasto en relación al contrato anterior. Ni hablar si proyectábamos lo que podría suceder en una renegociación de un contrato privatizado como era el anterior. Se ha planteado la importancia de acompañar las gestiones del gobierno municipal ante el gobierno provincial y nacional. Moreno tiene uno de los 12 hospitales modulares que se construyeron en el medio de la pandemia COVID. Uno dice, claro, esto es producto de la inversión del Estado Nacional ante una pandemia que puso patas arriba al mundo. Cierto. Ahora, en todo el país se hicieron 12 hospitales. Uno de ellos se hizo en nuestra comunidad y tiene que ver con la insistencia de nuestra intendenta, desde antes de ser intendenta, planteando el desafío inevitable de pelear por un nuevo hospital para Moreno. Ese hospital, cuando se vaya la pandemia, que esperamos que sea lo más pronto posible, queda en Moreno. Al mismo tiempo, el 9 de julio, hace muy poquito, en el Día de la Independencia, se realizó la puesta en marcha con la presencia de la intendenta de la faltera municipal. Ese es otro de los compromisos. ¿Qué implica tener una faltera municipal? Que salga más barato reparar calles de Moreno o asfaltar calles de Moreno, y también incidir en el mercado, es decir, tener una opción distinta frente a el mercado regulando, por ejemplo, cuánto sale hacer una cuadra de asfalto. Hoy solo lo regula el mercado, los precios del mercado, las empresas, que habitualmente son muy pocas y está concentrado en pocas empresas, la licitación, las diversas licitaciones para obra pública. Bueno, que el Estado tenga la capacidad de producir su propio asfalto, no solamente reduce los costos y le permite al municipio avanzar más rápido en una necesidad que es estructural y que es totalmente unánime para los y las 700.000 morenenses, que es la de tener más asfaltos, sino que también incidir en el mercado, que es, yo creo, y nosotros estamos convencidos, una tarea para este tiempo en el mundo, discutir qué rol queremos que el Estado tenga en relación, por ejemplo, al mercado. Hemos visto con la pandemia que la salud pública es y debe ser una prioridad,
y no puede dejar de serlo cuando se vaya la pandemia. La educación pública es y debe ser una prioridad y no puede dejar de serlo cuando se vaya la pandemia. La inversión del Estado y la capacidad del Estado de incidir es clave. La pandemia mostró las desigualdades del mundo y muestra la necesidad de un Estado más fuerte. Bueno, por lo que vos decís, la columna vertebral entonces de la gestión de Mariel Fernández tiene que ver con la recolección de residuos, ¿no? El cambio de la empresa El Trébol, que era la anterior, de la cual todavía queda por verse el tema de las multas, creo yo, los 200 y pico de millones de pesos que tienen que ver con eso, por lo que vos mismo en declaraciones con mi colega Bustamante lo decía. Sí, no son 200 millones de pesos, 200 millones de pesos era la deuda que se tenía, que esa se pagó en tiempo y forma. El hospital modular, que es nacional y provincial, no sé, provincial son los sueldos, creo, nacional es la decisión de ponerlo en Moreno, porque Moreno tenía un solo hospital, no es cuestión tuya, ¿no? Vos sos una persona joven, pero en las últimas 3 décadas no se pudo hacer un hospital, que tampoco, creo yo, es un hospital, es decir, es un centro de atención primario para el COVID, no tiene salas, no tiene quirófanos, no tiene distintas cuestiones que tiene que tener un hospital para llamarlo hospital, con todo el respeto que se merece y agradecemos que esté en Moreno. Aparte de la salud, el tema de la educación, hay que tener en cuenta que más de 50 escuelas no pudieron arrancar este año porque, pese a haber estado cerradas el año pasado, no se las pudo poner en condiciones y el Consejo Escolar sigue en un empate 5-5 con una de las consejeras que está elevada a juicio oral y sigue ahí eso entorpecido políticamente, no se puede arreglar eso y el servicio del SAE lo tiene que hacer, se tuvo que hacer cargo de la municipalidad. Es decir, está bien como columna vertebral de trabajo. Ahora, ¿cómo ves estos temas? Que es una interpretación. Yo creo que la columna vertebral de la gestión de Mariel es un Estado más fuerte y es la capacidad de sistematizar las experiencias comunitarias de resolución de problemas concretos en políticas públicas. Cuando nosotros planteamos que Mariel asumió compromisos con la comunidad, todo eso no podría haberse hecho sin un rol muy activo de la comunidad. Yo resalto otro elemento. ¿A qué le llamás rol activo de la comunidad? Perdóname porque quiero hacer la precisión. Moreno logró tener superávit en el medio de una pandemia. Y eso, si no hay un compromiso de la comunidad y un voto de confianza de la comunidad, porque creció la cantidad de vecinos y vecinas que pagan las tasas municipales. Esto no pasaba hace muchísimo tiempo y pasó en un contexto de pandemia. El rol de la comunidad en la estrategia de gestión integral de residuos, si la comunidad no va en un proceso que está yendo, tenemos más de 80 puntos verdes, de empezar a separar sus residuos, es imposible la ejecución de esa política que protege nuestro medio ambiente. Cuando yo digo, yo no soy, no hago un planteo vacío cuando hablo de la priorización de la salud pública. Moreno tenía 190 camas de hospital y ahora tiene más de 270, creo que son 275, no quiero errarle en el número exacto. Eso es contante y sonante, haber ampliado casi en un 50% la capacidad de camas hospitalarias. ¿Qué me decís de las escuelas que no pudieron arrancar? Porque vos decías, si eso puede llamarse un hospital. No, Moreno pasó de tener 100 años con 190 camas a en un año de gestión del gobierno nacional, provincial y local y de la insistencia de nuestra intendenta para tener otro hospital a tener 275. Casi en un 50% o un poquito más aumentamos la capacidad de camas hospitalarias de Moreno en este contexto y en esta gestión y siendo una de las 12 jurisdicciones que tuvo esa oportunidad. Hay 2 planteos que son estratégicos con los que viene machacando nuestra intendenta y creo que toda la política y la sociedad debe acompañarla, como son el aeropuerto comercial en Cuartel Quinto, en la base aérea, y el desarrollo del mini turismo en la zona, fundamentalmente en la zona del dique, de los robles, el manantial. Esos son 2 proyectos que expresan la mirada estratégica de una gestión que piensa cómo desarrollar el distrito de acá a 20 años. Pero hoy no hay nada de eso. ¿Cómo que no? ¿Qué hay? La intendenta se reunió con el presidente para plantearle ese proyecto y para buscar los apoyos necesarios para que eso sea posible. ¿Vos fuiste a Los Robles en estos días? No, en estos días. ¿Hace cuánto que no vas? Medio un mes. Bueno, es notorio el cambio de cómo está hoy el Parque Los Robles
a como estaba. Hoy es un espacio mucho más cuidado, mucho más lindo, pero además que tiene la proyección de convertirse en un ámbito de atracción turística no solamente para los vecinos de Moreno, sino para los vecinos de los municipios aledaños y de la capital federal, por la proximidad, por la cercanía, y está todo el tiempo sobre la mesa de prioridades, en todas las acciones que emprende el municipio, desarrollar el miniturismo como una estrategia de desarrollo del municipio. Lo veo perfecto. Háblame de las escuelas. ¿Por qué no pudieron arrancar más de 50 escuelas cuando estuvieron todo el año pasado cerradas y estaban todas en condiciones? Es decir, algo que no se entiende. Sí. Está bien que por ahí no es función ejecutiva tuya, que estás como consejo, no sos consejero, no sos consejero escolar, pero lo pusiste como algo que es meritorio de la gestión, y es justamente, creo yo, uno de los grandes problemas. Hay muchísimas escuelas que no pudieron arrancar. Que la pandemia puso de manifiesto las desigualdades en el acceso a derechos que tiene nuestra sociedad, en el mundo, no en Moreno. Y que lo que queda sobre la mesa, y como una enseñanza que creo yo que tenemos que poder multiplicar para no confundir a la ciudadanía, es la necesidad de un Estado fuerte que garantice educación, salud, seguridad, acceso a esos derechos. ¿Qué pasa con la educación? Nosotros tuvimos todo un momento del año pasado, las escuelas cerradas y una pandemia y una cuarentena estricta que impedía la obra, por ejemplo. Pero estaban todas en condiciones el año pasado. Es decir, cuando empezaron las clases, en el año 20, cuando vuelve, creo que una sola escuela tenía problema. Todas las demás, lo indican todos los docentes, se pudieron empezar. Se cerraron 15 días después, un año cerrada, y no se puede... No sé si alguien tiene... Creo que lo que se está haciendo es precisando las medidas de control. Digo, la comunidad educativa es muy activa en nuestra comunidad. Yo no hablé con todos los docentes y no sé si alguien habló con todos los docentes, por lo tanto no sé qué dicen todos los docentes. Yo sé lo que manifiestan los consejeros escolares. La oposición es muy insistente, y en buena hora la oposición es muy insistente con el tema de educación, porque cuando tuvieron la oportunidad de gobernar, el presupuesto educativo de la provincia de Buenos Aires se redujo como nunca antes. Entonces, en buena hora la oposición, y yo lo discuto en el Consejo todas las sesiones, en buena hora la oposición discute el rol del Estado vinculado a la educación. En buena hora la oposición se preocupa por la salud. Cuando tuvieron la oportunidad de gobernar, degradaron el rango del Ministerio de Salud a una secretaría y decían abiertamente que no iban a abrir hospitales. Lucas, estamos a días que lleguemos a 100.000 muertos en la Argentina. Es decir, y la vacunación fuerte empezó hace 30, 40 días. Sí, es decir, yo todavía estoy esperando mi dosis. Es decir, yo creo que no es para hacer algo grandioso en el tema de salud en la Argentina. Está séptimo en el mundo en cantidad de muertos. Argentina ayer se consagró como el país con más porcentaje de población vacunada, con primera dosis por lo menos. Bueno, pero eso no es la vacunación definitiva. La vacunación definitiva ahora, es la segunda que se nos está venciendo a todos. Yo tengo... Hay sendos estudios epidemiológicos, médicos, científicos que hablan de la fecha de vencimiento y las imprecisiones al respecto de esa. Yo escucho a la oposición decir ahora que no llega la vacuna cuando Argentina es el país con más vacunados del mundo ayer, y hace 3 meses escuchaba a la oposición hacer marchas para que la gente no se vacune. Nosotros tuvimos que salir a hacer una campaña casa por casa, toda la militancia política del Frente de Todos, casa por casa, para decirle a las personas: por favor, anótense para vacunarse. ¿Por qué? Porque la oposición, con los medios de comunicación nacionales como principal aliado, se la pasaba sin hacer otra cosa, porque no he visto un proyecto de ley, no he visto una idea alternativa. Plantearon de entrada... Elisa Carrió denunció al presidente por envenenamiento. Patricia Bullrich, la líder del partido más grande de la oposición, haciendo marchas para decirle con los antivacunas. Después, pasaron 2 meses, se revierte esa situación. ¿Por qué? Porque se nota que en el ánimo de la sociedad, la vacuna, además de los estudios internacionales que validaron la Sputnik y demás, en el ánimo de la sociedad la vacuna era un aliciente. Entonces ahora, ¿cuál era el tema? Era: el gobierno no trae las vacunas. ¿Por qué no traen la Pfizer? ¿Por qué no traen la Pfizer? Pfizer desmintió a Patricia Bullrich. El presidente en diciembre dijo que íbamos a empezar a vacunarnos. El presidente. ¿Sí? Y a un promedio de 5 millones mensuales. Sí. Eso empezó realmente a un ritmo grande hace 40 días. Porque hay un desabastecimiento mundial, porque mira, no los demás países han logrado. No logramos. Pero no quería entrar en esta discusión.
discusión nacional, digamos, porque yo quisiera hablar de Moreno. Vos me comparás la educación con la crisis en el país, y yo te la puedo comparar con San Miguel, con Merlo, con José Cepaso o Rodríguez, que ahí sí empezaron las clases y no tenían problemas en los edificios. No hay que ir al mundo, hay que ir a ver cómo hacen los vecinos para que cuando los chicos tienen que ir a la escuela, las escuelas estén abiertas, tengan con la millonada de plata que entró en estos últimos 3 años después de lo de Sandra y Rubén, las escuelas tendrían que estar impecables, y sin embargo eso no ocurre. Yo hablo de la realidad. En la gestión de María Eugenia Vidal, que están en juicio por haber hecho abandono de las obras. Por ejemplo, la Escuela 50 de Lomas de Moreno. Te pongo un ejemplo concreto. No. Está bien. Voy a hablar de una empresa que está judicializada porque no cumplió con el trabajo para el cual la contrataron. Lucas, te pongo el ejemplo de lo que pasa con las viviendas. Las empresas, es decir, algunas tienen que ver con el movimiento Evita y están ahora. Decime dónde era presidente Pedro Farfán, ¿no? En la reparación de los. Eso no es una empresa. No. Pero eso es un dato falso. El movimiento Evita no tiene empresas, tiene cooperativas de trabajo. Y las cooperativas de trabajo, por ejemplo, en el plan de viviendas de La Perla, está dividido en 3 sectores. Te hablo del techo del Consejo Deliberante. Te hablo. ¿Y dónde está el problema? En que se contrate a una cooperativa en vez de a una empresa, cuando la cooperativa resuelve el tema generando trabajo genuino y a un costo que no es el costo del mercado, porque el mercado está cartelizado. Te pongo un ejemplo. Pero es el padre del secretario de... Revisá las autoridades, porque ese dato tampoco es cierto. Revisá las autoridades. Nosotros este jueves vamos a votar un convenio que tiene como protagonista la cooperativa 2 de septiembre, en el que la cooperativa 2 de septiembre va a poner bienes al servicio de la estrategia municipal de gestión integral de residuos, y no son las autoridades que se dijeron en la rendición de cuentas. Por lo tanto, también hay que chequear los datos. Yo te digo, hace unas semanas, ¿está bien? Lo vemos. Hay tres macizos en La Perla. 3. 2 fueron hechos por cooperativas, de lo que quedaba. Uno fue hecho por una empresa. En el gobierno anterior. Uno fue hecho por una empresa. En el gobierno anterior. Exacto. Adivina cuál es el que quedó sin completarse. No sé. El de la empresa. Ahora, yo no veo un manipulit empresarial, fundamentalmente en la oposición, preocupado por si se contrató a la empresa de fulano o a la empresa de mengano o a la empresa de sultano. Con las cooperativas sí, y hay una concepción ideológica ahí. Hay un desprecio al trabajo cooperativo, pero el desprecio al trabajo cooperativo puede ser ideológico y yo lo respeto. Si es por una cuestión de clase o... Ahora... no es por una cuestión ideológica, no es una cuestión ideológica el tema de cooperativa, pero yo soy pro cooperativa, digamos, me interesa que estén las cooperativas en esto. Ahora, ¿cuál es el tema? Cuando las cooperativas son manejadas por los propios familiares de los que están en el gobierno, entonces me da a entender que si eso lo hubiera hecho la oposición, que no tengo nada que ver con la oposición, pero cualquiera, les hubieran caído con todo. Es decir, si los propios familiares están en las cooperativas. Bien, pero no es verdad. Bueno, ojalá que sí. Ojalá que no sea verdad. Ahora digo, yo insisto con lo mismo. Cuando se lo contrató. Nos preocupa, y a la oposición, que es la que vierte esta preocupación en público, no vi la misma preocupación con el Correo Argentino, con los familiares de los gobernantes. No me patees la pelota al Correo Argentino. No. Bueno, contame, hace 2 semanas... ¿A vos te preocupa algo como oposición? No lo digo por vos particularmente. Yo soy opositor o periodismo, en la medida de lo posible. Es un ejemplo, a vos opositor. Fulano, mengano, sultano, mengano. ¿Te preocupa la relación del Estado con una cooperativa de trabajo? Y cuando vos fuiste gobierno... Yo no fui gobierno. Vuelvo a decir lo mismo. Aclaro, cuando digo vos, y lo digo para los televidentes, cuando digo vos, estoy hablando de vos en un hipotético diálogo con alguien de la oposición. No es vos, periodista que está sentado frente a mí. Por tercera vez lo explico. ¿Te preocupa, no a vos, sino a vos, opositor, te preocupa la relación entre el Estado y una cooperativa de trabajo, pero no existía la misma preocupación cuando vos, opositor, eras gobierno, con la relación con las empresas? Por ejemplo, cuando pasaba lo de la Anónima y Marcos Peña, lo del Correo y etcétera, varios. Lo del Correo viene de la época de Menem y de Néstor Kirchner, que es el que le saca el Correo. Vamos a entrar en una discusión que no tenemos nada que ver. Yo te quiero llevar a Moreno. Es el país en donde vivo y Moreno está situado. Pero yo te quiero llevar a Moreno. En Moreno, ustedes
aprobaron, ya habiendo entregado un montón de maquinarias, que le hice una nota hace una semana a la directora del INDEL, de Dios, Estefanía, con respecto a la entrega de herramientas para la gente. Ella es una chica que está en el Poder Ejecutivo, me explicó muy bien, le busqué tratar de entender el tema para que los televidentes comprendan cómo se les dieron las herramientas a la gente, pero eso pasó por el Consejo Deliberante después que ya se habían entregado. Y a mí me preocupa que un tema como es entrega de herramientas a la gente sea utilizado en épocas ya casi de campaña. ¿Por qué? Porque es herramientas de trabajo y hay un cambio ahí que creo yo muy positivo de pensar, de dejar de entregarle dinero a la gente para que casi no trabaje, a realmente que sea algo productivo. ¿Cómo se va a seguir eso para que realmente esa gente pueda producir con esos bienes, pueda producir, mejorar su calidad de vida, ganando su sustento, y aparte de eso inclusive poder dar mayor trabajo en Moreno? Eso lo veo muy poco controlado, la verdad, honestamente. Ojalá me equivoque y dentro de un año me muestren las 40 cooperativas cómo están llevando adelante los trabajos con estas herramientas. Yo, la experiencia que tengo, en base un poco a lo que se hacían las escuelas o distintas otras cooperativas, la mayoría, como no está trabajando en el tema, tiene flaquezas. Es difícil que enganche en el sistema productivo si no viene ya con una cierta experiencia o está trabajando en eso. Por eso te digo que te quiero llevar a discutir temas que son de Moreno. No entiendo si es una pregunta. Si es una pregunta, yo te contesto. Si es una pregunta, ¿cómo se va a controlar eso para que realmente el dinero que llega a Moreno no sea utilizado para una campaña nada más y después en el mes de febrero, por decirte un mes, eso ya pasó a la historia y quedó sin efecto y se malgastó un montón de plata? Eso es una hipotetización que es respetable, pero no la comparto. Punto 1. Nosotros votamos un convenio que lo debatimos en la sesión, por lo tanto, si vos chequeás, si vas al archivo y mirás las intervenciones de varios de los concejales del oficialismo que intervenimos, ese convenio llegó para tratarse en una sesión que finalmente no se realizó la sesión y después tuvimos quinta semana del mes. Cuando hay quinta semana del mes se extiende una semana más la sesión porque son segunda y cuarta. Por lo tanto, lo que hicimos fue agregarle al convenio la característica de que sea ad referendum. Ad referendum es una modalidad en la que se celebra el convenio, se avanza en la ejecución del convenio y el Consejo Deliberante lo convalida. No es que lo habilita para proceder. ¿Se entiende? Hay dos formas de trabajar un convenio. Uno es, el municipio autoriza, el Consejo Deliberante, perdón, el Departamento Legislativo autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir un convenio y avanzar. Entonces dice, estás autorizado, en este caso está autorizada Intendenta a suscribir un convenio con determinado ministerio o con determinada institución. Macanudo, procédase a ejecutarse. La otra modalidad es ad referendum. Se realiza el convenio, empieza su ejecución y el Consejo lo convalida o no. En este caso lo convalidamos. Y agregamos que la modalidad de esa convalidación sea de referéndum justamente para que no existiera el impedimento administrativo por el paso del tiempo y por la quinta semana que nos quedó entre sesión y sesión respecto del convenio. Punto y aparte. ¿Qué pasa con la situación del control? Nosotros tenemos todos los años la rendición de cuentas para que todos los concejales, por el plazo de más de 45 días, tenemos la posibilidad de observar en qué se gastó el dinero que llega a las arcas municipales. Ese procedimiento es todos los años. Tercero, yo no encuentro motivo para que alguien per se, porque es muy similar lo que vos me planteaste a lo que, por ejemplo, manifestó la concejala presidenta del bloque de la oposición cuando dijo: yo desconfío antes de saber qué pasa, por las dudas desconfío. Yo no desconfío antes de saber qué pasa. ¿Sabés por qué, Lucas, desconfío? Porque, es decir, si estuviéramos en un país floreciente, como inclusive lo vi yo en la década del 70, 72, 75, es decir, te puedo decir otra cosa, pero veo más de un 40% de pobreza, estamos a punto de llegar a 100.000 muertos.
es decir, hay una inflación cerca del 50% mensual. ¿Cómo no querés Moreno, que la mayor parte de la población es gente humilde y pobre, tiene una cantidad de calles de tierras impresionante? Me parece muy loable todo el trabajo que está haciendo Mariel, veo un montón de cosas que la puedo ver muy bien, pero déjame pensar que como viene Moreno, con la historia que tiene Moreno, da margen para uno desconfiar y ver dónde. Es decir, a Moreno le ha llegado. A Moreno le ha llegado, supongamos, a grosso modo, 1.500 millones de pesos extra este año desde Nación y provincia. Fenómeno. ¿En qué se usan? Porque no siempre va a pasar eso. No sea que después no venga esa plata y no nos desarrollamos como ciudad. Es decir, como distrito seguimos siendo pobres. Es decir, que realmente esa plata vaya donde tiene que ir. Yo soy uno de los que también desconfío hasta que no lo vea en concreto. Hay cosas que se ven, ¿no? Y otras que déjame tener esa visión crítica. Otra cosa que te quería preguntar, ya que nombraste el Consejo Deliberante y cómo se controla y no. No, pues vos hablas muchísimo. Bueno, pero vos me decís que te deje desconfiar. No te impido desconfiar. Reconozco y es legítima tu inclinación a la desconfianza en el contexto. Yo lo que digo es que si yo, concejal del oficialismo, militante político, funcionario público de Moreno y vecino de Moreno, caigo en la desesperanza de porque siempre estuvimos mal, no hay forma de que estemos bien. Eso es otra cosa. Ahí me estás cambiando de tema. Como viene Moreno, como está Moreno, con las calles de tierra que tiene Moreno, sí, yo te pongo la otra mirada. En 1 año y medio de gestión con pandemia tenemos superávit, logramos una faltera municipal, transformamos el sistema de recolección de residuos que no se había hecho nunca, municipalizamos el cobro de las tasas y crecimos en un 15% en la recaudación. Entonces, esos son todos elementos, crecimos en el 50% de camas de hospital, son todos elementos que a mí me hacen tener esperanza, no desesperanza, y tener confianza, no desconfianza. Es tu función mostrar lo que se hace, ustedes están obligados a mostrar los actos de gobierno. Entonces yo también quisiera entrar, ya que nos habíamos salido del tema de educación, quisiera entrar a la página que no tiene el Consejo Escolar y saber dónde va el dinero y cómo se arreglan las escuelas. No lo tiene. Es decir, algo en una época donde nos mandamos WhatsApp con gente que está viviendo en la China y sin embargo acá no podemos saber dónde fue el dinero que vino Moreno. Entonces déjame una cuota de desconfianza para ver, va a venir tanta cantidad de plata de Moreno, está llegando, se está usando bien, está bien controlado. No hablemos de mala fe, hablemos de que por ahí no se la mala fe como elemento. No, por eso, si vos tenés fe, me parece perfecto, estás contento con lo que están haciendo, muéstrenlo, me parece muy bien. Ahora, déjame a mí ver cosas que no veo. Yo, por ejemplo, no veo las paradas de colectivo de La Perlita en el nivel que tiene que tener Moreno. Las pocas que hay son pobres de un país prácticamente africano, con todo el dolor del alma, porque uno ve lo de los vecinos, no del mundo, no hablamos de Suecia, hablamos de los vecinos, los que siempre te puedo nombrar a vos o cualquier funcionario. Merlo, Moreno, es decir, unas paradas de colectivo hasta con iluminación. Moreno no tiene, y tenemos una empresa monopólica desde hace muchísimos años, de las cuales vos luchaste mucho porque sea transparente, y sin embargo hubo una comisión de seguimiento de La Perlita hace 2 o 3 años cuando vos no eras concejal, que actualmente no escucho nunca de que se haga ningún seguimiento de nada y la empresa cumpla. Está cumpliendo las 200 toneladas que tiene que por el contrato entregar todos los meses a las calles de Moreno. No solo eso. Las paradas de colectivo. Las 50 por año. No me acuerdo la cantidad porque no tengo, faltan a veces un montón de información para saber exactamente cuánto. ¿Todo eso lo está cumpliendo la empresa? Me comprometo a mandarte por WhatsApp, como decís vos, el pliego de bases y condiciones, que es el posterior contrato, porque se lo he dado a todo el mundo. Una de las cosas que yo siempre cuestioné es el acceso a la información. Toda la información que a mí me han solicitado y que yo tengo por mi rol de concejal y de presidente del bloque, la tiene todo el mundo. Son varios los periodistas a los que yo le he mandado el pliego. Bueno, no me lo has pedido, te lo voy a mandar. Ahora, justamente yo que estoy acá sentado con vos, soy autor de uno de los pedidos de informes a la empresa, solicitando además que cumpla con el informe anual que se lo estamos exigiendo a la empresa alrededor de la calidad de servicio y del cumplimiento del contrato. No es verdad
que la Comisión de Transporte o la mirada del Consejo Deliberante sobre la empresa de transporte no exista. Hemos sancionado una resolución facultando al Ejecutivo para sentarse a discutir, ampliar con la cláusula ius variandis, que es una posibilidad de modificación que tiene el pliego por el contexto económico, la cantidad de toneladas que debe entregar la empresa. Hemos planteado la ampliación de varios recorridos y permanentemente las concejalas que son parte de la Comisión de Transporte y los concejales y todos los que quizás yo no soy parte de la Comisión de Transporte, por ejemplo, insistimos con el empuje para que esos recorridos se cumplan. Ha empezado a suceder con el 27 en Manantiales, que era una deuda histórica, y vamos a seguir por el camino de que lo mismo suceda en Francisco Álvarez con el 22, con el 18 en La Perla, con el 21 acá en Cuatro Vientos, con el 23. Digo, no es verdad que no hay una mirada, digo, porque dicho así parece como, ¿qué pasa con el Consejo que no funciona controlando la perlita? No, no es verdad. Y fundamentalmente no es verdad porque muchos de los que históricamente luchamos, por ejemplo Mariel protagonizó, recuerdo, incluso acciones. Bueno, Mariel viene de la experiencia del trabajo cooperativo en el Colmenar, que era un servicio de transporte pensado para que el servicio de transporte llegue a una comunidad donde no lo tenía. Digo, todos tenemos en nuestro ADN político la pelea por el servicio de transporte público en todos los lugares y por la transparencia en el contrato. Hay una realidad, el contrato de basura se vencía en nuestra gestión. A 6 meses de que nosotros asumimos se venció el contrato de recolección de residuos. Por eso pudimos transformar ese contrato en otra cosa. El contrato de transporte no se vence, le quedan todavía 6 años. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es garantizar que se cumpla. Y todos los que somos parte del equipo de Mariel trabajamos todos los días para que los contratos se cumplan. Tengo que ir a una pequeñísima pausa, pero te voy a dejar una pregunta para después de la pausa. ¿Habrá inauguración del Museo Florencia Molina Campos? ¿Se reabrirá después de la pausa? La UNM es una universidad nacional pública y gratuita. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. Inscribite desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Moreno ya arrancó. Con el Plan Integral de Asfalto y Bacheo, estamos asfaltando en todo el municipio. Calle Portugal, Shakespeare y La Finú, Argentinidad y Ambrosetti, Paso del Rey, Moreno Centro y mucho más. Y la compra de la nueva planta asfaltadora nos permitirá asfaltar todos los días con más eficiencia y menor costo. Plan Integral de Obras ya está en marcha. Municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. Seguimos en política local y habíamos dejado planteada una pregunta acá con el concejal Lucas Franco, la última porque ya el tiempo se nos fue, sobre el Museo Florencio Molina Campos, que ya va a ser un año de que nosotros hicimos la primicia el año pasado, que se lo llevaban de Moreno. Estaba cerrado ya hacía 4 años, pero las obras no están más en Moreno, la casona está abandonada o no sé en qué condiciones y se había puesto en venta inclusive. ¿Cómo es la situación sintéticamente? Bien, primero agradezco la labor periodística tuya y de varios colegas tuyos más que han puesto eso sobre la mesa para alertar a la comunidad, porque la verdad que fue importantísimo para que la comunidad se sensibilice con el tema. A partir de ahí empezó una pelea que significó la restitución del Código de Preservación de Patrimonio que Moreno tenía vetado desde el 2010, es decir, no teníamos Código de Preservación de Patrimonio, la sanción de una ordenanza que declara patrimonio histórico y cultural al museo y a la obra, el trabajo para la reconstitución de la Comisión Especial de Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de Moreno, que este sábado eligió autoridades, que es histórico también porque desde el finales de los 80 no funcionaba esa comisión, y el trabajo para avanzar sobre la protección de la obra de Molina Campos y el museo. ¿Qué sucedió con eso? Llegamos a la instancia de una presentación en la IGJ, en la Inspección General de Justicia. La Inspección General de Justicia contestó que, como suponíamos, la institución, la Fundación Molina Campos está, como decimos en el barrio, floja de papeles desde 2016,
Con lo cual, el hecho de estar flojo de papeles desde 2016 inhabilita la posibilidad de disponer de los bienes, como pretendieron disponer. Por lo tanto, va para atrás con la intención de poner en venta el museo. Y ahora lo que estamos esperando es que la IGJ falle, tome una medida al respecto de esa situación de estar flojo de papeles. La medida que tome la IGJ, por supuesto, la vamos a acompañar y la vamos a acatar, y en paralelo se está trabajando desde el municipio con la Dirección de Patrimonio Provincial para recuperar y poner en valor la casa de Molina Campos, que está sobre el Camino de la Ribera, que también es una demanda histórica y una deuda histórica de esta comunidad, poder recuperar ese espacio y ponerlo en valor para que también la comunidad de Moreno y de quien venga a visitar nuestro municipio pueda ir ahí a conocer esa parte de la historia de Molina Campos que tiene sitio aquí en Moreno. Por lo tanto, vamos a trabajar para que haya un espacio museo Florencio Molina Campos en Moreno. Seguimos sin perderle pisada a la IGJ y al trámite que lleva adelante la IGJ al respecto de la situación de la fundación en particular, y con esa resolución de la IGJ, por supuesto, vamos a trabajar en exigirle a la fundación que nos diga finalmente dónde están las obras. ¿Sos optimista entonces? Absolutamente. Absolutamente. De todos los pedidos, la última del estribo, de todos los pedidos de informe que hacen los concejales durante todo el año al Poder Ejecutivo que ustedes representan, muchos de esos no se contestan, no la mayoría. ¿Se contestarán? Digo yo en el sentido que sería bueno que todos esos informes estén dentro de la política y no haya que judicializarlos, sacarlos de ahí. Pero hay muchos pedidos de informe. Yo escucho, se pide el informe y después uno habla con los concejales y no hay contestación. Varias veces el mismo pedido de informe, cuando ese pedido de informe fue contestado, y yo entiendo, insisto con esto, yo entiendo que el rol de la oposición sea hacer un pedido de informe, me parece bien, porque es un rol de monitoreo, de control y demás. No es verdad que no se habiliten los pedidos de informe. Antes sucedía eso, los trámites de pedido de informe de la oposición no se tramitaban, nosotros los tramitamos y los acompañamos. Porque entendemos el tema que es una parte, que lo contesten. Y muchos de ellos se contestan, Por supuesto que después la discusión está alrededor de aquellos que tardan un poquito más en contestarse, porque la oposición va a puntualizar en aquellos pedidos de informe que no se contestan. Y está bien, es parte de la dinámica y del rol que es importante que ocupa la oposición en la política y en la institucionalidad. Ahora, tenemos una conducta también de transformación de la relación con la oposición en la gestión del Consejo Deliberante, y por ejemplo, por primera vez en la historia se transmiten en vivo las sesiones. Estamos en un proceso de digitalización. Me parece muy bien, estaría bueno, así como se transmiten en vivo la sesión, que uno pueda entrar a las páginas y pueda ver las licitaciones, nombre y apellido de quién, y transparentar los dineros públicos, porque los impuestos nos están matando y uno ve que hay una fortuna de plata dando vuelta para arreglar Moreno, y después en las décadas anteriores, no te hago cargo a vos, que inclusive fuiste opositor y muy fuerte de las gestiones anteriores, Moreno estaba en malas condiciones. Moreno está en malas condiciones. Tenemos todas las condiciones para ponerlo de pie, y en eso es donde yo enfatizo la idea de observar cómo venimos transitando este camino. Moreno en pandemia logra tener un nuevo hospital, un nuevo servicio de recolección de residuos, superávit en sus cuentas municipales y levantar la cobrabilidad, y una faltera municipal. Todos esos fueron compromisos asumidos por quien hoy es nuestra intendenta. Eso es lo que a mí particularmente, y yo intento transmitirle a la comunidad, me permite confiar en el buen camino que tomamos y en el buen camino por el cual vamos. Por supuesto que no vamos a negar la realidad. A Moreno le faltan muchísimas cosas. Ahora tenemos que cinchar todos juntos para que todas esas cosas que faltan las podamos lograr. Gracias, Lucas. Gracias. Otro día hablamos de política partidaria. Absolutamente. Gracias por la presencia acá en Canal 6, y sigamos con la programación de Canal 6. Esto es Política Local. Buenas noches. Instituto Educacional Dr. Luis Federico Leloir, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro.